Bueno, hoy está con nosotros, perdón que lo diga, una persona encantadora, politóloga de la Universidad Nacional. Ya nos va dando una pista, se llama Laura Bonilla. Y Laura Bonilla está ahora, ella es del equipo y muy cercana de León Valencia en Pares. Y creo que está como promoviendo un proyecto que ustedes están iniciando, un centro de pensamiento sobre transición energética con sede en Santa Marta. Entonces, cierto, ella está en la movida, es decir, se mueve en donde los temas de Colombia como problemas y posibilidades y debates están calientes. Y ellos recién terminaron un trabajo extenso de evaluación de las condiciones de paz, procesos de paz en Colombia. Y yo quiero empezar con el título que tiene ese trabajo, porque es impactante, sugestivo, y creo que obliga a que uno le ponga a leer a ver qué diablos es. Plomo es lo que viene. Laura, ese es el planteamiento central. Contame por qué escogió ese título. Fuera que es muy ganchudo, pues, periodísticamente, 5 aclamado. Pues Juan Manuel, mira, y de verdad que es un placer estar acá contigo. Plomo es lo que viene en pregunta, entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá con tanto ruido y con tanta desinformación y con tanta sobreinformación sobre la paz total, pero donde nadie tiene nada claro? Entonces alguien dice, sube la violencia, baja la violencia, estamos en la mayor crisis de seguridad nacional que hemos vivido hace 50 años, etcétera, ¿y cuál es la verdad, digamos, debajo de todo eso? ¿De verdad, dónde estamos? Exacto, nos pusimos en la tarea de decirlo, pero sobre todo porque digamos, los fracasos de los procesos de paz en Colombia desafortunadamente han venido con bala seguida, o sea, grandes oleadas de violencia y muchas veces, por ejemplo, el fracaso del Caguán nació Álvaro Uribe Vélez y todo eso que en su momento fue un outsider antioqueño de mano dura, etcétera, pues pone de una u otra forma el Estado de Derecho en riesgo. Entonces, y recoge una crisis que había muy fuerte. ¿Sí? Y recoge esa crisis. Porque él no se inventó. Absolutamente no. Él hizo unas lecturas desde la guerra, digamos. Claro, y efectivamente también, digamos, la izquierda ha tenido muchos problemas en Colombia para asumir las políticas de seguridad, digamos, de una forma más contundente. Pero más allá de eso es una advertencia a la sociedad, o sea, ¿realmente estamos dispuestos a asumir el costo que puede tener un fracaso nuevamente de un proceso de paz? ¿Cómo recomponemos ese rumbo? ¿Qué es lo que está fallando? Pero también qué es lo que no es verdad, porque hay cosas que se han dicho sobre la paz que son falsas, ¿no? Y hay cosas que se le endilgan a la paz que también son falsas. Entonces pusimos las cartas en la mesa, estudiamos 67 variables aproximadamente. ¿Y qué vieron cuando pusieron las cartas sobre la mesa? Pues mira, vimos varias cosas. Me imagino, entonces, sí. Obviamente... Este es un problema complejo. Totalmente. Multicausal. Absolutamente. Y no es un problema, digamos, conversábamos ahorita off the record que los colombianos tenemos un asunto complicado y es que ponemos el centro en las personas y no en los problemas. Entonces, ¿es la paz de quién? ¿La paz de Petro? ¿La paz de Duque? ¿La paz de Santos? No quiero la paz de Santos, quiero la paz de Duque o quiero la paz de Petro, y eso nos aleja de las soluciones. Entonces, lo primero es que este ciclo de violencia no es el ciclo de violencia de Petro, no es el ciclo de violencia de Duque, tiene unas causas y tiene unos factores que lo produjeron. Es un ciclo de violencia que arranca después de la desmovilización de las FARC, porque efectivamente, digamos, el proceso de paz con las FARC fue supremamente positivo, tiene un lado muy positivo y es no tenemos a las FARC en armas, pero tiene un lado negativo y es no tenemos a las FARC en armas. Y esto es polémico, pero tiene una razón importante, y es que cuando las FARC estaban en armas había un regulador del mercado, incluyendo el narcotráfico, en esas zonas donde estaban. Era casi un Estado. Eran casi un Estado. En los territorios en donde hacían presencia. Y eran un Estado además efectivo. Mucho más a veces que el Estado con sede acá en Bogotá. Y ese es el problema. Pero también pasó, por ejemplo, después de la desmovilización de las AUC, vinieron los Úsuga, vinieron los urabeños, que se llamaron urabeños, luego todo esto entre guerras y desguerras terminan en el Clan del Golfo y ahora pues es el Ejército Gaitanista de Colombia, que puede ser el grupo armado más grande de América Latina. Distinto del Clan del Golfo. Es el mismo, o sea, se llaman Clan del Golfo. Eso te iba a decir, o sea, nueva versión. La opinión pública los llama Clan del Golfo, a ellos no les gusta, ellos se llaman a sí mismos
Antes era Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ahora cambiaron el nombre porque sí son más grandes y son el Ejército Gaitanista de Colombia. Pero entonces, su origen no es tanto la guerrilla como las autodefensas. Claro que sí, el origen del Ejército Gaitanista son las autodefensas y en la zona del norte. Para que nos quede claro. Claro, pero y en la zona del sur donde las FARC eran los grandes, digamos, controladores, aparecen unas disidencias. Estas disidencias crecen abismalmente. O sea, Gentil Duarte se va del proceso de paz con las FARC, era un comandante de las FARC, él nunca quiso estar en el proceso de paz y él se va de este proceso con 4 gatos y armas cortas. O sea, él no se va con grandes capitales. ¿Y cómo es posible que en 5 años pasemos de tener un grupo residual con arma corta a tener lo que hoy es el Estado Mayor Central de las FARC, que es un supergrupo? Y es un grupo con presencia, control territorial, ya tiene bloques, ya tiene frentes, ya tiene columnas, y la nueva tiene una Marquetalia estructura. Está ahí. La nueva Marquetalia no hace parte de ellos, es otro grupo. Otro todavía. Sí, o sea, son como 2 bloques. Sí, uno necesita un glosario para saber. Y está muy bien el informe para eso, porque cuenta el origen de todos estos grupos y pues tratamos de hacerlo muy pedagógico. Hay que leer ese informe. Y la segunda Marquetalia es el grupo de Iván Márquez, que es alguien que sale después de haber firmado el acuerdo, claro, alegando un entrampamiento del Estado al proceso de paz y alegando que había todo un operativo para asesinarlo a él y a Óscar el Paisa, que era otro comandante muy popular en Caquetá. Sí, entonces, todo esto, ¿qué nos dice? O sea, nos dice que los colombianos lo que no sabemos tramitar son los posconflictos. O sea, llegamos a hacer bien la desmovilización, más o menos la reincorporación, más o menos. Más o menos, sí. Sí, con muchos menitos, pero digamos que en los estándares, raspado, pero pasamos. En los estándares mundiales que son tan malos, nosotros estamos bien rankeados, porque el resto muy mal. Eso es lo que uno lee. Pues. Sí. Pero hacemos muy mal el posconflicto, se nos crecen los enanos. ¿Por qué? Yo creo que ahí hay 2 cosas, pues son hipótesis, ¿no? Hay unas que son súper novedosas. Por favor, acá. Aquí estamos escribiendo una página en blanco, pues estamos rayando. Entonces, para la rayada hay una hipótesis y es que durante muchos años nuestro enemigo en términos de fuerza pública, de ejército, fueron las FARC. O sea, ni siquiera era la guerrilla contrainsurgente como tal, sí lo fue durante muchos años, pero, digamos, después de que las FARC se convirtieron en esa gran guerrilla y especialmente cuando llega Uribe y la seguridad democrática, pongámoslo así, se faruchizó, digamos, la seguridad y la defensa. Y los protocolos, las cosas estaban súper orientados a derrotar a las FARC. Con cosas que no eran ciertas, o sea, derrotando a las FARC no se derrota el narcotráfico, derrotando a las FARC no derrotamos economías ilícitas, todos esos enanitos nos fueron quedando por ahí. Derrotando a las FARC no derrotamos la relación violencia política, enanitos, así súper grandototes, gigantitos. Más bien la FARC política cada vez era más chiquita, claro, y lo otro era lo que empezaba a dominar la escena, ¿cierto? Y la violencia y la guerra. Y conocíamos muy poco también como de esa trasescena y de esa bactienda y de esa sofisticación que empezó a haber en los conflictos y en la guerra, pues en Colombia, pero también en América Latina. Entonces mira lo que pasa cuando cambian los repertorios de violencia, la guerra, los actores, cuando, por ejemplo, pasamos de unas grandes guerras con guerrillas nacionales que tenían objetivos, pues tú que creciste en la época de la efervescencia revolucionaria de los 70 eran transformaciones globales. El sistema económico global, era la revolución. El proyecto de una nueva sociedad, era un proyecto revolucionario. En todo. A la sombra de toda la imagen de revolución cubana y toda esta cuestión, era una coyuntura de transformación revolucionaria de la realidad y eso se fue disipando, se fue diluyendo. Y se fue transformando también. Y empezó el narco a ir avanzando, ¿qué? Y yo creo que también otros tipos de violencia, de repertorios, de actores, porque pues el mundo es dinámico, la gente en el terreno le va dando cosas distintas. Y más la violencia. Y la violencia, y por ejemplo las reivindicaciones también cambian, entonces guerrillas muy asociadas a reivindicaciones agrarias, pues en la medida que el mundo cambia, las reivindicaciones van cambiando también. Los cocaleros, eso es una cosa supremamente propia de Colombia, de los campesinos cocaleros diciendo no tengo representación y eventualmente en algún momento la guerra me representó. Todo eso empieza a cambiar. Y ahí van saliendo entonces las zonas de reserva campesina, pero es otra historia. El gobierno no cambia, el Estado no cambió.
y la defensa no cambió. Y pretendemos tener resultados distintos haciendo lo mismo. Y eso yo creo que ha sido un problema, no de Petro, de atrás. Vinos nuevos en odres viejos. Sí. Claro, vinos nuevos en odres viejos. Sí. Una dinámica de conflicto nueva que tratamos de entender y manejar y enfrentar con los viejos sistemas. ¿Sí? Cuando la guerra era más simple, creo yo, es que hoy en día definir la guerra en Colombia es complejo. Claro, definir tiene al demasiados enemigo es matices, complejo. actores, intereses, formas de expresión. Y es complejo no solamente, y esto no es un asunto solo de voluntad política, es un asunto de sociedad, de encontrar soluciones que nos sirvan a todos como es que sociedad. estas cosas no las manejo una persona ni de un lado ni del otro. Los procesos sociales son procesos que ellos mismos se van definiendo en muchos aspectos. Hay unas dinámicas propias sobre las cuales no hay un cabecilla que está yendo por acá, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, hay pocos grupos que mantienen campamentos. El ELN mantiene Te iba a decir campamentos, eso, entonces, ¿cómo bombardeo? Para mí un poco, de pronto mi edad, mi época, el ELN me recuerda aquellos años 60, 70, 80. Uno ahí siente todavía por lo menos la nostalgia de ellos, de esa vieja guerrilla política, ¿sí? Y el ELN tiene que entender que esa época terminó. Pero están desactualizados, sí. Muy. Todas las guerrillas, cuando pasan mucho tiempo en campamentos, Claro, se desactualizan se vuelven profundamente. obsoletas. Entonces uno empieza a ver también las soluciones, las reivindicaciones muy efímeras y sobre todo que no encuentran un lugar en la paz, como que no dicen, bueno, no quiero ser las FARC, pero es como cuando uno dice, yo no quiero ser como mi papá, pero todavía no sé qué quiero ser en la vida. Y ellos mantienen el complejo de que tiene que ser nuestra paz, a nosotros no nos van a enredar, no nos van a disolver en el proceso exitoso que hubo con las FARC. Claramente. Y como proceso fue exitoso. El postproceso, el postconflicto es el que, y ahí siempre está enredado. Ahí siempre fracasamos, pero desde 1902 firmamos el Tratado de Wisconsin y entonces mirando prensa de esa época viejísima decían unos residuos de bandidos que quedaron por ahí, por el Caquetá, eso no importa, eso se disuelven solos. Pues no, se disolvieron solos. De ahí vienen grandes partes de sus FARC problemas. vienen Exactamente. de la guerra civil de los años 50, sí. Y todo eso también uno le puede encontrar la sí, trayectoria hasta la guerra de sí. los 1000 días, ¿no? Pero en general lo que nosotros hacemos es dejar cosas por ahí tiradas y nos falta constancia. Nos falta redondear la tarea. El centavo pel peso. Ahí siempre la embarramos. Y es un centavo muy importante. ¿Y eso es por qué? Ahí es un problema político, Pues, un problema de entender el país. Yo creo que hay una cosa que estamos encontrando hoy y eso es una de las grandes ventajas y es que, digamos, la gran ventaja del proceso de paz con las FARC es que creo que sí cerró un ciclo y que permitió la alternancia política en Colombia. Entonces, Gustavo Petro gana la presidencia y es alternancia política. Uno puede tener distancia, cercanía, lo que sea, pero puede lo ser es. crítico de cómo está gobernando, por lo que él representa. Es muy importante en el país. Y eso en la sociedad fue importante. Y el discurso de él es también muy, muy significativo. Es un momento de ruptura. Yo me atrevo a decir que Petro marca un antes y un después. Absolutamente. ¿Cómo va a ser el después? Todavía no está claro. Hay cosas que son nuevas, por ejemplo. Muy nuevas. Puso al país a pensar en otras cosas. Lo sacó como un ensimismamiento en que andaba ahí medio pegado con los viejos problemas, ¿sí? Sin saber un poco qué hacer, porque ese fue el problema de Duque. Entonces me dice, ¿qué pasó después del 2016? Bueno, después de que Santos sale del gobierno y llega Duque, Duque no hace ni la paz ni la guerra. O sea, hace una medio guerra, pero no entiende muy bien con qué. No tuvo buenos ministros de defensa, civiles no fueron buenos. La fuerza pública terminó haciendo lo que podía. Si usted me pregunta, no lo recuerdo el nombre. No, que es muy significativo. Es muy significativo, es muy significativo. El señor del bombardeo, el señor de los bombardeos, el que decía que había que bombardear, que no importa si había menores porque esos eran guerrilleros en potencia. Las torpezas. Unas torpezas brutales y además con cosas que realmente no tenían efectividad, porque si hubieran tenido efectividad... Eran contraproducentes, es decir, en vez de ayudar a resolver el conflicto, alimentaban. Y luego llega el presidente Petro con la oferta de la paz total, que tuvo problemas como oferta, o sea, obviamente la tiene.
como oferta y como materialización. Sobre todo de en la una implementación, realidad. en la realidad Volver la tiene realidad. problemas. Ahorita hablamos de porque Sí. ese es un tema que tenemos sobre la mesa y como que no lo sabemos por dónde coge. Pero en todo caso es falso decir que la paz total es la responsable del ciclo de violencia. Es que él lanza, él tiene una capacidad de visionar, no me gusta, como de ver para adelante y decir, ¿sí? Él en eso es muy fuerte. Claro, y tira un anzuelo larguísimo. Sí, es muy fuerte, lo que pasa es que después la recogida del anzuelo. Y yo creo que nos también, enredamos. y yo creo que también un poco, digamos, se confundió la paz total como un horizonte al que debemos aspirar eventualmente en Colombia, tener paz Sí. grande. Pero la paz total es una Pero intención. es una intención. Es una exactamente. intención. Y no haberlo volcado en algo más práctico, en un documento y todo. Pues uno entiende que como retórica nos sirve decir la paz que podamos, pues porque uno convoca. Suena pobre, Suena sí, pobre. suena como pichicato, ¿cierto? Lo que se puede hacer, pero ya a nivel Pero en el práctico esa fondo es concreción eso. faltó. En el fondo es que la paz es un proceso que hay que ir construyendo. Sí. Eso no aparece así, eureka, pues, ¡pah! El mago que pasa a un país en guerra a un país en paz. Y son procesos, pues que miren la experiencia en otros países en 20, 30, 40 años. Eso no es excusa para lo que estamos viviendo, pero sí ayuda a entender la complejidad de la situación. Entonces, mira, sí, eso sí es falso. Digamos, sí ha sido una parte y se ha replicado mucho el hecho de que estamos en una gran crisis de seguridad y violencia. No. Digamos, la violencia social, conflicto en general ha tendido a disminuir en la mayoría, pero, que también hay un pero ahí, pero no es tampoco gracias al cese al fuego, ¿sí? Y esto ha sido muy complicado para nosotros explicar y especialmente para mí, porque entonces me decía uno, entonces tú dices que el cese al fuego fue inane. Yo digo, no necesariamente, pero como somos tan diversos regionalmente, No. ahí hay distancias. Y metería yo otro elemento, que tocamos ahora muy rápidamente, y tienden a haber nuevos factores generadores de violencia. Total. Que son muy difíciles de acomodarlo en una estrategia de paz total. La paz total tiene mucho sentido cuando la violencia básicamente es con motivación, origen y dinámica política. Cuando Claramente. ya es un tema más delincuencial, de narcotráfico, de minería ilegal, de todas estas cosas, uno dice, ¿y aquí cómo diablos se hace, cierto? Y es terrible. ¿Cómo se hace? Además, porque esa dinámica no depende solo de nosotros, en buena medida es la demanda internacional por todos estos productos. Hasta la crisis. Sí, porque cuando el problema es un problema de conflicto interno político, pues básicamente las variables del conflicto están acá y son controlables, pero esto tiene una dinámica fuerte que lo impulsa, que viene todo el tema de la droga, todo el tema de la ilegalidad, el contrabando, todas estas cosas, que uno dice, sí, eso lo arreglamos, pero salen 3 y hay 4 listos para coger el puesto, porque es que el negocio está muy bueno. Claro. Es que el y hay negocio está negocios. muy bueno. Es que el negocio no es ganar el poder, el negocio es tener poder para que no nos jodan el Claramente. negocio. Y es tener poder porque el poder en sí mismo es un negocio. Sí, es un negocio, claro. Tú que tienes tanta experiencia en economía, mira un chisme así entre hash hash. En Miami, ¿tú sabes qué es una ruta? Sí. Sí. Pues cuando hablamos de narcotráfico, sí. ¿Cómo te imaginas tú una ruta? Si yo te dijera, dibújame una ruta. No me había ocurrido nunca. Pues yo creo que tiene unos que despachan, otros que reciben y unos que hacen la travesía, por decirlo de alguna manera. Pero mira, hoy en día las rutas ya no son geográficas, son un celular con teléfonos. ¿Sí? Que hacen esas funciones. Que hacen toda, entonces en ese celular están los contactos humanos que hacen que yo pueda entrar o sacar cualquier cosa. Entonces yo no me caso con un negocio, pero ¿qué necesito garantizar? Y por ahí puedo control meter territorial. droga y puedo meter más cosas. Y sacar gente. Y sacar. Entonces hay una diversificación, un uso polivalente de una capacidad. Del control territorial. Yo vendo mi control territorial afuera. Pero además hay una cosa mucho más sofisticada. Ese punto es bien importante. No sé si en el trabajo quedó resaltado. Un poco sí, un poco una sí. revisión valdría la pena. Esos unos temas que estamos explorando, porque por ejemplo hoy en Miami y en otros lugares del mundo hacen bolsas de valores con las rutas.
Entonces tú vendes y compras rutas. Sí. Así como en subastas. Es un control Entonces, territorial, te vendo la del Urabá, no es de te vendo territorios físicos, es de Exactamente. espacios. Es de espacios. Eso es una sofisticación No, impresionante. pero es que este es un negocio muy sofisticado, perdón. Total. Y mira que estamos tan atrasados que, digamos, Para eso necesita la capacidad empresarial colombiana. pues es que el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista de Colombia en su sofisticación, eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo vas a sentarte a negociar con ellos diciendo, no, es que el problema es el envío de cocaína? No. Pasamos por ahí hace años. Eso es como llamas, como una multi. Nosotros le decimos un holding criminal. Eso, no, es que estaba acordándome cómo es una división, Es un definición holding. precisa. Precisa. Y muestra la sofisticación que ha alcanzado estos negocios, que a veces superan la capacidad nuestra como Estado de hacerle frente a eso. Y a todos los países, porque esto es supranacional. Ecuador, Bolivia, Perú. Imagínate que la crisis del Chile, narcotráfico. vean que está Chile ahora de violencia. El tren de Aragua. Exactamente. Todos estos fenómenos, hacemos parte de esos fenómenos, no están. O sea, lo único que hay nos una queda- globalización. Es uno de los efectos de la globalización y esto es una actividad económica globalizada. Totalmente. Entonces, la disputa es por el control del territorio. Y los grupos quieren el control del territorio. Y tú para controlar territorio ya ni siquiera desplazas gente, confinas, reprimes, pones carnets, decides quién entra y quién sale. Y esa es la violencia o el tipo de violencia que hoy está sintiendo la gente y en la que el Estado no necesariamente falla en ir y combatir el grupo, porque eso y la fuerza pública tiene toda la razón. Es muy difícil combatir estos grupos, no es sencillo, no es un escenario fácil para nada, pero estamos fallando, ahí sí no desde la fuerza pública, sino desde el otro Estado, en proteger a la población civil. Y ahí es donde yo creo que está la principal crítica. Y esa es una expresión clara de un problema histórico colombiano, es que hemos tenido una carencia de Estado y una no presencia del Estado en el conjunto del territorio. Entonces hay un poco... Yo siempre digo una frase de Luis Carlos Galán, ¿cierto? Que parece que resume muy bien esto. Galán decía, en Colombia hay más geografía, más territorio que sociedad y más sociedad que Estado. Sí, de acuerdo. Y ese vacío de Estado alguien lo llena. Entonces vienen todas estas expresiones de paraestatalidades. Claro. ¿Sí? Y generan una disciplina y muchas veces... El ciudadano por ahí en un pueblo perdido está buscando una autoridad. ¿Listo? Es no, que este no es el Estado, no, pero es una autoridad. Y ejerce una autoridad y permite que hayan unas reglas del juego que se respeten. Entonces, ahí tenemos problema número uno gravísimo. Es el problema número uno. Y es en lo que fallamos. Siempre. Exactamente. Problema número dos, que ya con globalización de este negocio no es un tema solamente de controlar la oferta y volvemos al viejo problema. ¿Y dónde están los que controlan la demanda? ¿Y qué se hicieron los gringos que tratan de echarnos los muertos a nosotros? Pero esto existe porque ellos están ahí con poder adquisitivo y demandando. Además, pero en eso sí yo creo que lo que hizo Petro, pues el gobierno Petro y Laura Gil y digamos toda la delegación diplomática en Bruselas de haber roto hay una ruptura en la política mundial de drogas. Yo no sé, cuando empezó el gobierno de Biden, de pronto Kamala Harris tiene la fibra para cogerlo. Él dijo, aquí hay que mirar el tema de la demanda. Sí, control de daños además. El presidente de Estados Unidos, Dios de amor, finalmente está abriendo una lucecita de esperanza. Ojalá esto se siga abriendo. Y esa gestión fue muy importante en Viena. Absolutamente, es que yo creo que no ha sido muy destacada, ¿sabe? No. Ahí sí te voy a meter con toda la propaganda feminista, es que yo creo que pese a lo importante que hacemos las mujeres, aún nos cuesta mucho hacernos visibles en cosas de este tipo. Pero la gestión que hizo Laura Gil para la política de drogas es remarcable. Y a la pobre Laura le tocó salir ella a defender su cosa. Tal cual. Sí, que eso es incómodo, porque nadie
ni el presidente, perdóneme, ni el ministro de Relaciones, nadie. Laura le tocó salir varias veces a contar el cuento y mucha gente decía, este señor, ¿qué le pasó? ¿De qué está hablando? Es que estábamos en... y es que existe esa oficina. Ajá, y se rompió el Acuerdo de Viena, eso era un hito y Colombia fue Pero fundamental. no se ha rescatado. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Sí. ¿Sabe qué nos pasó? Este señor me tiene loco que se nos acabó el tiempo. Más no el tema. Laura, hay que seguir porque este tema no se agota y este tema evoluciona. Yo creo que una de las cosas que tenemos en el país es a veces fijación en los viejos momentos de un muy viejo conflicto. Exacto. Y el conflicto es muy dinámico, sobre todo cuando se mete, ya no es el conflicto para tumbar al gobierno, no es el conflicto metido en el gran mundo de la ilegalidad en todas sus expresiones. Que es el gran mercado global de estos tiempos. Tema tenemos. Y ahí sí todo. estamos globalizados. Totalmente. Pa' mal.